¿Qué haces cuando tu familia te roba las vacaciones de tus sueños? Sofía había estado planeando este viaje familiar durante años. Ahorró cada centavo, reservó cada hotel y organizó cada tour. Se suponía que este era su momento, pero cuando llegó el momento, su madre le dijo: decidimos que Britney debería venir en tu lugar. Su hermana, Britney, aceptó con arrogancia mientras Sofía se quedaba atrás. La amargura era insoportable. El viaje no se pospuso, fue una mentira. Mantente atento para descubrir cómo Sofía toma el control y finalmente deja de ser el felpudo de la familia. No olvides suscribirte para más historias de empoderamiento. Llegas tarde, dijo mi madre, saliendo al porche con su maleta arrastrándose detrás de ella. Miré el reloj en mi tablero. Eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos, pensé, forzando una sonrisa. 2 minutos tarde, mamá, dije, saliendo del auto para ayudar con el equipaje. Pero entonces la vi, a mi hermana Britney, saliendo de la casa con su propia maleta. La sonrisa se congeló en mi rostro. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión demasiado alegre para lo que estaba sucediendo. Oh, Sofía, dijo casualmente, casi demasiado casualmente, decidimos que Britney debería venir en lugar de ti. Ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Mi pecho se apretó, una ola de incredulidad me invadió. ¿En lugar de mí, mamá? He estado planeando esto durante años. Yo pagué todo. Ella agitó la mano con desdén, como si yo acabara de señalar algo trivial. Lo apreciamos, cariño, pero siempre trabajas tan duro, puedes hacer otro viaje más tarde. Britney necesita esto ahora mismo. Britney ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Sonrió con suficiencia, cambiando su peso a una cadera. Gracias por entender, hermana, dijo, su voz llena de falta de sinceridad. Las miré a las dos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esto no estaba sucediendo. Justo en ese momento, mi papá salió arrastrando los pies, evitando mi mirada mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Se suponía que este era nuestro viaje, algo para compartir con ustedes. Bueno, todavía lo es, dijo mi madre, sonriendo demasiado brillantemente, solo que con Britney en tu lugar. No hagas un gran problema de esto, Sofía. Tu hermana realmente necesita un descanso. Me quedé allí paralizada. Mi nombre es Sofía y durante los últimos 2 años había estado trabajando horas extras, ahorrando cada centavo extra para darles a mis padres el viaje de sus vidas. Vuelos, hoteles de lujo, visitas guiadas, cada detalle estaba planeado hasta la última reserva para cenar. Pero mientras estaba allí parada, viendo a mi hermana subir al asiento trasero de mi auto, me di cuenta de algo: no importaba cuánto lo intentara, a sus ojos, Britney siempre sería lo primero. Apreté la mandíbula, las palabras que quería gritar subiendo como bilis en mi garganta. En cambio, forcé una sonrisa tensa, la amargura agria en mi boca. Abrí el maletero. Vamos entonces, dije, mi voz apagada. Podían priorizarla todo lo que quisieran, pero no iba a dejar que lo disfrutaran. El viaje al aeropuerto fue sofocantemente silencioso, salvo por la charla constante de Britney. Dios mío, mamá. ¿Viste ese TikTok sobre París? No puedo esperar para ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso o las visitas guiadas ocuparán todo el día? Mis manos apretaron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Miré hacia adelante, obligándome a no responder. Mi madre se rió suavemente. Por supuesto que tendremos tiempo. Lo resolveremos cuando lleguemos allí. Me mordí el interior de la mejilla. Cuando lleguemos allí. Ni siquiera parecían darse cuenta de que yo ya no era parte de ese nosotros. En un momento, mi papá se aclaró la garganta. Gracias por llevarnos, Sofía. Sé que esto probablemente se siente inusual. Lo miré por el espejo retrovisor. Inusual. Esa es una forma interesante de decirlo, papá. No respondió. Simplemente se movió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado en absoluto. Britney se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, su voz chillona. No estás enojada, ¿verdad? Quiero decir,
esto es realmente generoso de tu parte, dejarme ir. Nunca podría haberme permitido esto por mi cuenta. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Por supuesto, Britney. Disfruta el viaje. Para cuando llegamos a la zona de descenso del aeropuerto, mi paciencia pendía de un hilo. Mientras ayudaba a descargar su equipaje, mi madre me dio un abrazo. Gracias por entender, cariño. Esto significa mucho para nosotros y para Britney. Asentí rígidamente. Claro, mamá. Britney sonrió radiante mientras llevaba su maleta hacia la entrada. Gracias, Sofía. Eres la mejor. Me quedé allí parada, viéndolos desaparecer en la terminal, mi pecho apretado por la ira y el dolor. El viaje de regreso a casa fue borroso. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esto significa mucho para Britney. No estás enojada, ¿verdad? Siempre trabajas tan duro. Aparqué en mi entrada y me senté en el auto por unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, sin pensarlo dos veces, entré en la casa, saqué mi computadora portátil e inicié sesión en cada cuenta de viajes que había usado para reservar el viaje. Reservas de hotel canceladas, tours reembolsados, mejoras de aerolíneas anuladas. Miré los correos electrónicos de confirmación que se acumulaban en mi bandeja de entrada, sintiendo que la opresión en mi pecho comenzaba a disminuir. Querían llevar a Britney en mi lugar. Bien, pero no se alojarían en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de tours privados con mi dinero. Cuando cerré mi computadora portátil, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Podían dar explicaciones al personal de recepción en París. Yo había terminado de ser su felpudo. Las llamadas comenzaron tan pronto como aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibró repetidamente mientras desempacaba mi maleta, la que había empacado con tanto cuidado para un viaje que ya no era mío. La ironía no se me escapaba mientras colgaba mis vestidos y colocaba cuidadosamente mis zapatos de nuevo en el estante. El zumbido continuó, llenando la habitación con su vibración implacable. Suspiré, cogiendo el teléfono y mirando la pantalla. El nombre de mi madre apareció, acompañado de varias llamadas perdidas y mensajes de texto. Desbloqueé el teléfono y me desplacé por los mensajes. Sofía, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarnos. Falta la reserva. Llámame inmediatamente. Sofía, esto no es gracioso. Arregla esto ahora. Una risa se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Arregla esto? Realmente pensaron que iría a salvar el día después de lo que habían hecho. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada de Britney. Dejé que sonara, solo para que ella dejara un mensaje de voz. Sofía, esto es tan mezquino, espetó, su voz goteando derecho. Estamos atrapados aquí por tu culpa. Necesitas llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje de voz sin escuchar el resto. Durante años había sido su solucionadora de problemas, la que suavizaba cada error y recogía cada cabo suelto. Ya no. Finalmente decidí contestar, aunque solo fuera para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de ira tan pronto como contesté. Sofía, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada y que ninguno de los tours está reservado. La dejé despotricar por un momento y luego respondí con calma, los cancelé. Hubo un largo silencio atónito antes de que ella siseara, ¿por qué harías eso? Oh, no sé, dije, mi tono cargado de sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Britney a mi viaje. Tienen suerte de que incluso los llevé al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó. ¿Entender qué? Pregunté, mi voz elevándose. ¿Que años de ahorro y planificación no importaron porque Britney necesitaba un descanso? ¿Que mi trabajo duro no significaba nada para ustedes? Adivinen qué, mamá, no lo entiendo y no me importa. Colgué antes de que ella pudiera responder y apagué mi teléfono, tirándolo al sofá. El silencio que siguió fue pura felicidad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente pude respirar. Si querían priorizar a Britney, bien, que lo hicieran. Pero podían resolver el resto del viaje sin mí. La paz no duró mucho.
A la mañana siguiente, mi teléfono zumbaba incesantemente con llamadas y mensajes. Al principio los ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo. Pero a medida que pasaban las horas, la curiosidad me carcomía. Por la noche, finalmente abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta. Los mensajes de texto de mi madre llegaron primero. Sofía, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste. De Britney, estás actuando como una niña. No entiendo por qué estás haciendo un gran problema de esto. Solo arréglalo ya. Y finalmente, de mi papá, necesitamos hablar. Esto no está bien. Dejé el teléfono, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Durante años había sido yo quien limpiaba sus líos, para asegurarme de que todos estuvieran cómodos, felices y contentos. Ahora que había dado un paso atrás, no tenía ni idea de cómo manejarlo. Me serví una taza de té, me senté a la mesa de la cocina y dejé que la ira hirviera a fuego lento. ¿Cómo se atreven a esperar que arregle todo? ¿Cómo se atreven a actuar como si yo fuera la que estaba equivocada, solo porque me negué a ser el felpudo de nuevo? Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Sofía, ladró mi madre antes de que pudiera siquiera decir hola. Esto ya no es gracioso. Estamos varados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té, dejando que la amargura persistiera. ¿Vergonzoso? ¿Crees que esto es vergonzoso? Intenta pasar años ahorrando para este viaje, planificando cada detalle, y luego que te digan que ni siquiera eres parte de las vacaciones que pagaste. Deja de ser dramática, espetó, interrumpiéndome. Britney necesitaba esto más que tú. Dejé mi taza, con voz firme. Y ahora ella puede resolverlo. Tomaron su decisión, mamá. Querían a Britney en lugar de mí. Bien. Pero no esperen que financie sus vacaciones. Somos familia, siseó, su voz elevándose. No nos hacemos esto el uno al otro. Dejé escapar una risa amarga. Es curioso. Estaba pensando lo mismo. Desde el fondo, la voz de Britney se quejó, mamá, cuelga. Está siendo imposible. Ese fue el punto de quiebre. Disfruten su viaje, dije, mi tono gélido. Oh, esperen, no pueden, porque no es su viaje. Era mío y ahora no es de nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono de nuevo. Durante el resto de la noche, una extraña mezcla de ira y alivio me invadió. Ira porque me habían puesto en esta posición, pero alivio porque finalmente había defendido lo que me correspondía. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran. Por primera vez en mi vida, no les estaba permitiendo que se aprovecharan de mí. Los siguientes días fueron maravillosamente tranquilos. Con mi teléfono apagado, finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre del constante aluvión de viajes de culpa y acusaciones. Pasé mis mañanas tomando café en mi porche trasero, disfrutando de la calma que había anhelado durante tanto tiempo. Mis tardes estaban llenas de trabajo, poniéndome al día con pequeños proyectos que había estado posponiendo, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba atascada por sus interminables demandas. Pero al tercer día, la curiosidad pudo más que yo. Volví a encender mi teléfono y encontré más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros de mi madre, cada vez más histéricos. Sofía, tienes que devolverme la llamada ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado. Somos tus padres. ¿Cómo pudiste tratarnos así? Luego vinieron los mensajes de Britney, llenos del mismo tono de derecho que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti. Estás arruinando todo. Solo arréglalo, Sofía. Y finalmente, la voz de mi papá, más tranquila pero no menos mordaz. Sofía, no entiendo qué te ha pasado. Llámanos para que podamos resolver esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi madre. Su voz era más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Sofía, comenzó, estamos de vuelta en el aeropuerto ahora.
El viaje está arruinado y espero que estés contenta contigo misma. Tu hermana está devastada y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionados, ni siquiera comienza a describirlo. Llámanos cuando estés lista para hablar. Borré los mensajes de voz sin responder. No estaba lista para hablar y, honestamente, no sabía si alguna vez lo estaría. Este no fue un error de una sola vez, fue la culminación de años de ellos poniendo a Britney primero y esperando que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que había sido pasada por alto o menospreciada. Cada día festivo donde los caprichos de Britney dictaban los planes, cada reunión familiar donde mis logros eran tratados como una ocurrencia tardía. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Olivia pasó sin avisar, llevando 2 tazas de café y una inconfundible mirada de curiosidad. Escuché sobre lo que pasó, dijo, dejando el café sobre la mesa. ¿Tu mamá me llamó ayer? Por supuesto que sí. Mi mamá siempre había sido buena para reclutar aliados cuando quería que me sintiera culpable para que cediera. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, tomando un sorbo. Olivia se encogió de hombros, una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupada y que le devolverías la llamada cuando estuvieras lista. Me reí, sacudiendo la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, dijo, su tono de repente serio. Porque finalmente te defendiste a ti misma. Sé lo difícil que es eso, Sofía. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Olivia tenía razón. Había pasado demasiado tiempo haciendo todo lo posible para complacer a personas que nunca parecían preocuparse por mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Para cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira todavía estaba allí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, pero se unió a algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de sus interminables expectativas, libertad de ser la solucionadora de problemas de la familia, libertad para finalmente vivir bajo mis propios términos. Pero, como era de esperar, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí contestar. Esta vez era mi papá. Sofía, comenzó, su voz cargada de cansancio. Tu mamá quería que te llamara. Cree que me escucharás. Continúa, dije, recostándome en mi silla. Dejó escapar un suspiro. Mira, todo esto se ha salido de control. Tu mamá está molesta, Britney está furiosa y bueno, es un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Me puse rígida, sus palabras encendiendo una nueva ola de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defenderme a mí misma? ¿Negarme a dejar que me pisoteen de nuevo? Eso no es lo que quise decir, dijo rápidamente. Es solo que siempre has sido la razonable, la que mantiene todo unido. Esto no se parece a ti. Me reí, un sonido corto y amargo. Tienes razón, no se parece a mí, porque no estoy haciendo todo lo posible para limpiar tu desorden. Hizo una pausa y por un momento pensé que finalmente vería mi punto de vista. Pero luego dijo, estás castigando a toda la familia por una decisión. ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí, mi voz elevándose. ¿Quieres hablar de justicia? Fue justo cuando tú y mamá decidieron que yo no era lo suficientemente importante como para ser parte del viaje que planeé. Fue justo cuando me reemplazaron con Britney como si no importara. Eso no es lo que estábamos tratando de hacer, dijo, su tono defensivo ahora. Simplemente pensamos que Britney lo necesitaba más. Por supuesto que sí, y espeté. Siempre piensas que ella necesita más. Más atención, más apoyo, más de todo. Y yo siempre soy la que se espera que se sacrifique por ella. Ya no. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, mi voz firme. Solo necesito que entiendas que he terminado de ser la ocurrencia tardía. De ahora en adelante, yo soy lo primero. Adiós, papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono, mis manos temblando. Durante el resto del día, me permití sentir todo,
ira, tristeza, alivio. No fue fácil, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. Ya no era la solucionadora de problemas de la familia y no iba a serlo. Podían limpiar sus propios desórdenes de ahora en adelante. Cuando mis padres y Britney finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Había aparcado en su entrada, tomando café, sintiéndome sorprendentemente tranquila mientras veía llegar su taxi. Cuando salieron, arrastrando sus maletas detrás de ellos, sus rostros eran una mezcla de agotamiento e irritación. Britney fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés contenta, Sofía. Arqueé una ceja, permaneciendo sentada en el columpio del porche, mi voz tranquila. ¿Contenta con qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando la mano como para descartar todo. Pasamos toda la semana alojándonos en hoteles lúgubres y comiendo comida terrible porque no podíamos permitirnos nada decente. Y, ni siquiera me hagas empezar con los tours. Britney cruzó los brazos. Oh, espera, no hubo ninguno. ¿Sabes lo vergonzoso que fue presentarnos y que nos dijeran que no había reserva? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me invadieran. Suena duro, respondí, manteniendo mi tono uniforme. Pero querían llevar a Britney, ¿recuerdan? Estoy segura de que tuvieron un gran tiempo de unión. Ese no es el punto, la voz de mi madre se elevó, su frustración aumentando. Sabías que no podíamos permitirnos todas las cosas que habías planeado. Nos preparaste para el fracaso. Me puse de pie, dejando mi taza en la pequeña mesa a mi lado. No, mamá, no los preparé para nada. Planeé un viaje para nosotros tres, algo especial para lo que había estado ahorrando durante años. Ustedes son los que decidieron excluirme en el último segundo. Mi papá finalmente habló, su voz más baja pero no menos acusadora. No tenías que cancelarlo todo, Sofía. Eso fue extremo. ¿Lo fue? Pregunté, cruzando los brazos. ¿Por qué debería haber pagado por un viaje al que ni siquiera fui invitada? Si Britney lo necesitaba tanto, deberían haberlo planeado ustedes mismos. Tienen suerte de que no cancelé el vuelo de regreso. Britney puso los ojos en blanco. Eres tan dramática. Es solo dinero, Sofía. Y tú eres tan consentida, respondí, mi paciencia finalmente agotándose. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio se necesitó para planificar ese viaje? ¿O simplemente piensas que las cosas aparecen mágicamente porque alguien más se encarga de ellas? Se quedaron allí, atónitos en silencio. Continué, he pasado años siendo la responsable, la que arregla las cosas, la que planifica todo, la que se asegura de que todo vaya bien. Y ustedes han pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo. Eso no es justo, comenzó mi madre, pero levanté la mano para detenerla. No, mamá, lo que no es justo es cómo me trataron. Eligieron a Britney sobre mí, como siempre. Así que elegí dejar de ser su felpudo. No me querían en el viaje. Bien. Pero no pueden disfrutar de los beneficios de mi trabajo duro sin mí. Tomé mi bolso del columpio y me di la vuelta para irme. Me alegro de que hayan regresado sanos y salvos, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser como eran. He terminado. Mientras caminaba hacia mi auto, podía escucharlos llamándome, sus voces una mezcla de ira y culpa, pero no miré hacia atrás. El viaje a casa desde la casa de mis padres se sintió extraño, pacífico. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentía más ligera. Finalmente había dicho todo lo que había estado conteniendo y por una vez, no estaba preocupada por su reacción. Cuando llegué a casa, me preparé una taza de té y me hundí en el sofá, repitiendo la confrontación en mi mente. Estaban tan seguros de que cedería, de que me rendiría como siempre lo hacía. Pero ver sus rostros atónitos mientras me alejaba me recordó cuánto había cambiado. Podían estar enojados, heridos o avergonzados, ya no importaba. Había terminado de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente recibí una llamada de Olivia. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin molestarse con las cortesías. Me reí, apoyándome en el mostrador de la cocina. Exactamente como te imaginas. Están furiosos.
Britney está haciendo pucheros y mamá probablemente está tratando de averiguar cómo hacerme sentir culpable para que vuelva a la línea. Olivia dejó escapar un resoplido. Que lo intente. Ahora tienes agallas y estoy aquí para asegurarme de que se mantengan en su lugar. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Gracias, Olivia. Lo digo en serio. ¿Has sido mi roca en todo esto? Cuando quieras, dijo, su voz suavizándose. ¿Qué sigue para ti ahora que ya no estás jugando a la solucionadora de problemas de la familia? Esa pregunta había estado dando vueltas en mi mente desde la confrontación. ¿Qué seguía? Durante años, gran parte de mi energía se había dedicado a tratar de complacer a mi familia, tratando de ganarme su aprobación. Ahora que había dejado ir esa carga, las posibilidades se sentían infinitas y un poco intimidantes. Todavía no lo sé, admití. Pero siento que puedo decidir. No ellos, ni nadie más. Solo yo. Suena como el comienzo de algo asombroso, dijo Olivia, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer pequeños cambios que se sentían grandes a su manera. Redecoré mi sala de estar, cambiando los muebles heredados de mis padres por piezas que se sentían únicamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca había tenido tiempo. Y comencé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que otros pudieran pensar. Cada pequeño paso se sentía como recuperar una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido. Una noche, me senté con mi computadora portátil y abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Las reservas canceladas me devolvieron la mirada y no sentí ni una pizca de arrepentimiento. En cambio, sentí una oleada de determinación. Ese dinero había sido destinado a una experiencia única en la vida y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerrando la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí ideas para viajar sola. Unas semanas después de que mis padres regresaran, reservé un viaje sola a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos y ya no se trataba de demostrar un punto. Esto era para mí, una oportunidad para celebrar mi independencia, para ponerme a mí misma primero y para entrar en una vida que era completamente mía. En el momento en que aterricé en Roma, una ola de emoción y nerviosismo me invadió. Nunca había viajado sola antes, pero al salir del aeropuerto y entrar en el pulso de la ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días vagando por calles adoquinadas, maravillándome con las ruinas antiguas y disfrutando de comidas en acogedores cafés. No había itinerario, nadie más a quien considerar, solo yo y la libertad de hacer lo que quisiera. Una tarde, mientras estaba sentada en la Plaza de España con un helado en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años, había escrito sobre mis sueños y metas, pero siempre estaban ligados a la felicidad de otra persona. Ahora, mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, comenzar un pequeño negocio, viajar a al menos 5 países más. La lista creció, cada objetivo reflejando la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras veía la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, una profunda sensación de paz se instaló en mí. Este viaje había sido más que unas vacaciones, había sido un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida tratando de ganarme la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo poderoso: no la necesitaba. Era suficiente tal como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron contactarme de nuevo, esta vez con tonos más suaves y mensajes cuidadosamente redactados. Espero que hayas tenido un buen viaje, decía un mensaje de texto de mi madre. Tal vez podamos hablar pronto. Miré el mensaje durante un largo momento antes de dejar mi teléfono. No estaba lista para responder y eso estaba bien. Esta vez sería en mis términos. Mientras desempacaba mi maleta, colocando recuerdos en mis estantes, sentí una silenciosa sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi madre. Esta vez contesté. Hola, Sofía, comenzó, su voz inusualmente suave. ¿Cómo estuvo tu viaje? Fue increíble, respondí, manteniendo mi tono neutral. Me alegra oír eso, dijo,
haciendo una pausa como si buscara las palabras correctas. Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez no manejamos las cosas bien. La admisión me sorprendió, pero no estaba lista para dejarla escapar todavía. Mal. Me reemplazaron en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntar. Mal es un eufemismo. Lo sé, dijo en voz baja. Tu papá y yo no nos dimos cuenta de cuánto te dolería. ¿Y a Britney? ¿Se siente mal también o todavía me culpa por arruinar sus vacaciones?, pregunté. Está molesta, admitió mi madre. Pero creo que sabe que podría haber manejado las cosas mejor. Suspiré, apoyándome en el mostrador. Mamá, esto no se trataba solo del viaje. Se trata de años de ponerla a ella primero y esperar que yo recoja los pedazos. Ya no lo hago. Lo entiendo, dijo después de un momento. Vamos a tratar de hacerlo mejor. No queremos perderte. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa guiara mis decisiones. Me alegra oír eso, dije. Pero se necesitará más que palabras para arreglar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas. Lo verás, prometió. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que nos dejes volver a entrar algún día. Después de la llamada, sentí una mezcla de alivio y escepticismo. Alivio porque finalmente estaban reconociendo su comportamiento, pero incertidumbre sobre si seguiría un cambio real. Mientras me sentaba con mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante: si cambiaban o no, no era mi responsabilidad. Durante los siguientes meses, mantuve mis límites firmes. Respondí a sus llamadas y mensajes de texto cuando me apetecía, pero no hice todo lo posible para arreglar las cosas o suavizar los conflictos. En cambio, me concentré en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Me uní a un grupo de senderismo local e incluso comencé a planificar mi próximo viaje sola. Cada paso que daba se sentía como recuperar otra parte de mí misma. Una noche, mientras estaba sentada en mi porche viendo la puesta de sol, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No era la persona que hacía todo lo posible por personas que no la apreciaban. Era alguien que se valoraba a sí misma, establecía límites y no tenía miedo de defender lo que merecía. Me sentía verdaderamente libre. ¿Qué haces cuando las personas a las que has pasado toda tu vida tratando de complacer finalmente te muestran lo poco que te valoran? Cuando toman lo que has trabajado tan duro y se lo dan a otra persona, todo sin pensarlo dos veces. Sofía había estado allí para su familia, siempre la que suavizaba las cosas, la que recogía los pedazos, la que se aseguraba de que todos los demás fueran felices. Ahorró durante años, planeó un viaje de ensueño para su familia y, sin embargo, cuando llegó el momento, decidieron que Britney, su hermana consentida, era más merecedora de ello. Y cuando Sofía se defendió a sí misma, negándose a ser el felpudo por más tiempo, su familia no supo cómo manejarlo. No podían entender por qué ella no arreglaba todo para ellos. Pero Sofía sabía que era hora de dejar de dar y empezar a vivir para ella misma. Canceló las reservas, dejó de ser su solucionadora de problemas y les dejó lidiar con las consecuencias de sus acciones.